Si sos mujer o follower y estás en tus primeras clases de tango, una de las figuras más vistosas y sencillas que vas a querer aprender son los boleos. Por eso en este video te voy a mostrar cómo realizar boleos hacia adelante y hacia atrás con dos ejercicios fáciles y rápidos para que puedas hacerlos sin equivocarte. Seguime hasta el final. Tal como escribió Gustavo en su libro Nuevo Glosario de Tango Danza, el boleo tiene diversas definiciones. Se trata de una palabra castellana que define el golpe que se da a una cosa en el aire para impulsarla. En la danza de tango, la palabra boleo proviene del verbo bolear, que refiere al modo en que se lanza una pierna ante un movimiento interrumpido. No obstante, a nivel popular, suele escribirse el boleo con B larga, haciendo referencia a uso de boleadoras, una herramienta o instrumento que los gauchos argentinos utilizaban para cazar. Existen muchos tipos de boleos y muchas formas de ejecutarlos. Por ejemplo, boleos altos, en los que se levanta la pierna libre, o boleos bajos, en los que por el contrario la pierna libre realiza el boleo manteniéndose al ras del piso. También encontramos otro, como por ejemplo el abanico, que trata de un boleo bajo y amplio que se ejecuta con suavidad sobre el piso 2 o 3 veces en forma continuada, que también se puede leer en el Nuevo Glosario de Tango Danza. Pero hoy nos vamos a detener en el paso a paso del boleo hacia atrás lineal y en el boleo adelante. Mientras que el boleo hacia atrás consiste en lanzar una pierna detrás de la otra, el boleo hacia adelante consiste en lanzar una pierna en forma cruzada delante de la otra y se ejecuta alrededor de un eje. En ambos casos siempre se mantiene el contacto con las rodillas. Si bien generalmente se aprende en las clases de técnica de la mujer, necesita de la propuesta masculina para ejecutarlo. Sin propuesta, el movimiento se transforma en un adorno. Los boleos altos de la mujer también son propuestos por el líder, aunque se sugiere que no se realicen más de 2 veces seguidas, excepto cuando se ejecutan como adornos. Este tipo de boleos es desaconsejable de realizar en los salones de tango porque pueden resultar peligrosos para el entorno, tal como vimos en el video 3 consejos de oro para bailar en la pista, que podrás encontrar en la sección Cultura de este mismo canal y cuyo enlace te dejo aquí abajo en la descripción. Si el boleo es alto, la pierna hace un dibujo en el aire, en una figura que recuerda el estallido de un látigo. Como ves, hay mucho que explorar. Pero si crees que hay alguna clase de técnica que te interesaría ver en particular, no dudes en dejármelo aquí abajo en los comentarios y suscribirte ya a este canal, así te enterás de cuando Gustavo y yo subiremos el próximo video de clase de técnica, de cultura o actualidad de tango argentino. Te sugiero practicar estos ejercicios con ropa cómoda y con zapatos bajos para controlar el movimiento y sentirte cómoda con tu eje. Mi nombre es Luciana Guido y ahora sí, comencemos. Ejercicio 1. Boleos bajos hacia atrás en forma lineal. En este ejercicio veremos cómo realizar boleos bajos de forma rápida y fácil. Los boleos parten de un pivot que pueden ser hacia adelante o hacia atrás. Realizar un pivot, como vimos en videos anteriores, significa mover el metatarso de nuestro pie, que soporta el peso, haciendo una pequeña rotación. El boleo bajo hacia atrás se trata de un movimiento que consiste en lanzar una pierna detrás de la otra mientras la pierna de base realiza el pivot. Lo importante es saber que los boleos generalmente surgen de la propuesta del líder, requieren de contacto entre las rodillas y pueden ser altos o bajos. Cuando el líder nos invita a realizar un boleo hacia atrás, lo que hace es llevarnos a dar un 8 atrás que rápidamente lo interrumpe, generándonos un boleo. Para que pueda suceder con fluidez, es fundamental que la pierna libre esté realmente libre de peso. El líder, con la rotación de su torso, se dirige a nuestra pierna de base para que realice un pivot, pero como el boleo se trata de un movimiento hacia atrás interrumpido, si nuestra pierna libre está verdaderamente libre de peso, podrá generar el boleo. La intensidad de la rotación del torso del líder hará que nuestro boleo sea alto, lo cual significará levantar la pierna del piso o bajo, es decir, hacer el boleo al ras del piso. En este ejercicio veremos el boleo bajo lineal, en el cual la pierna libre extendida hace el recorrido siguiendo una línea sin despegarse del suelo. Comencemos la práctica. Para comenzar, realizaremos 8 atrás. Ubicamos todo el peso de nuestro cuerpo en la pierna derecha, haremos un pivot y extenderemos nuestra pierna izquierda hacia atrás. A medida que trasladamos el peso, haremos el pivot con la pierna izquierda, siempre juntando las rodillas y talones. Repetimos el movimiento para el otro lado. Una vez que entramos en calor realizando los 8, vamos a ubicar el peso de nuestro cuerpo en la pierna izquierda y daremos un paso hacia el costado con nuestra pierna derecha. Una vez que depositemos el peso en esta pierna, a la par que hacemos el pivot, dejaremos que nuestra pierna libre realice el boleo en línea. Lo
importante, como en todo boleo, es que la pierna libre dibuje una línea rápidamente y vuelva a juntar los talones, posición 0, mientras recuperamos el centro por medio de un pivot. Vamos a repetir el movimiento probando con la otra pierna. Ejercicio 2. Voleo bajo hacia adelante al ras del piso. Como veremos con detalle en este ejercicio, el voleo hacia adelante consiste en lanzar una pierna en forma cruzada delante de la otra y se ejecuta alrededor de un eje. Todo movimiento que ocurre en las piernas de la mujer son generados desde el torso del líder. Este conduce la danza generando un pivot a través de la rotación de su torso, haciendo que la pierna libre de la mujer, como si fuera una tela, se enrosque en la de base. El líder retrae levemente su torso, ofreciéndole un espacio a la mujer que le permite invadir el espacio común entre los miembros de la pareja. Si el hombre rota el torso para el lado abierto de la pareja, la mujer tiene el peso en la pierna izquierda. Lo que genera es un pivot que desenlaza en un saludo o voleo bajo si la pierna realmente está libre. También el voleo va a depender de la velocidad y la angulación del torso del líder. Asimismo, también tiene que ver la distancia corporal. Cuán cerrado o abierto esté el abrazo, porque en función de eso nuestro voleo será más o menos amplio, más o menos vistoso. Nos paramos en posición de tango, contraemos el abdomen, relajamos las rodillas y los hombros. Concentramos todo el peso de nuestro cuerpo en la pierna izquierda y haremos un pivot mientras que la pierna derecha, nuestra pierna libre, cruzará por delante de la izquierda realizando un voleo. Es importante que el pie que está realizando el voleo hacia adelante se mantenga sin peso y que el talón y el empeine estén elevados para que pueda cruzarse con facilidad delante del pie que está haciendo el pivot. Si no levantamos el talón y el empeine, lo más probable es que nos lastimemos el pie de base si queremos practicar el movimiento con tacos altos. Vamos a repetir la secuencia ahora con el otro pie. Recordá que cuando bailamos tango, los movimientos dependen de quién hace el rol de conductor, lo que significa es que debemos estar atentas a lo que nos propone, por lo que desarrollar la percepción sobre sus movimientos es crucial. Como ya sabrás, en esta danza, como en cualquier otra, la práctica y la disciplina son las llaves del éxito. Practica aunque sea 6 minutos diarios, lo que duran 2 tangos, así el cuerpo va incorporando los movimientos. Recordá dejarme en los comentarios si quisiera que te muestre algún movimiento de tango en particular. Y de paso, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, así te enterás rápidamente de cuando Gustavo y yo subiremos el próximo video de técnica, cultura y actualidad de tango argentino. Ahora sí, gracias por acompañarme, un abrazo de tango.